El 21 de junio del 2023, James, Leo y el Sol, Dylan, están en una de esas persecuciones que quitan el aliento. Están tras una tormenta en las vastas llanuras de Texas cuando, de repente, el monstruo despierta. Un tornado se forma ante sus ojos y apunta directo hacia Matador, Texas. Los dos hombres, como hipnotizados, observan cómo el coloso surge de la cortina de lluvia, avanzando implacable por detrás de ellos. En ese momento, no tienen idea de que están grabando uno de los vórtices más fuertes y letales que se recuerdan. Solo una semana antes, Matador es un lugar tranquilo. Sus habitantes hacen lo que siempre han hecho: cuidar el ganado bajo el calor abrasador, cosechar los cultivos de verano y básicamente cualquier cosa para soportar el implacable clima tejano. Mientras tanto, a cientos de millas en Oklahoma, el Servicio Nacional de Meteorología sigue con su misión diaria: monitorear los modelos meteorológicos buscando señales de algo grande. Han estado más que ocupados. Las últimas semanas han sido un caos meteorológico, con tormentas tras tormentas atravesando los Estados Unidos, dejando tornados, granizo y vientos como si fueran parte del menú diario. Identifique que otro sistema importante se está gestando y colocando una alerta de riesgo en las áreas afectadas. El detalle es este: Matador no está en la lista. El pequeño pueblo parece seguro lejos de cualquier tormenta predicha. Conforme el día se acerca, el Servicio Nacional de Meteorología ajusta los mapas y sitúa un riesgo del 2%, pero cerca de la frontera entre Colorado y Wyoming, a casi 600 millas de Matador. Nadie en la zona sospecha lo que se avecina. Nadie espera un tornado. Es la tarde en su punto máximo en Texas y el sol no está jugando. Con una temperatura que alcanza unos abrasadores 100 grados Fahrenheit, la tierra parece vibrar bajo el calor sofocante. Sin que los lugareños lo sospechen, ese cielo despejado y brillante es más que un simple día caluroso. Es una advertencia silenciosa. ¿Por qué? Porque el sol no solo está calentando la superficie, está cargando la atmósfera con una inestabilidad explosiva. La energía que alimenta las tormentas más brutales que puedas imaginar. Cerca de Matador, Texas, esa inestabilidad está alcanzando niveles de locura. Para dar una idea, el nivel típico necesario para generar tormentas es de alrededor de 1000 julios por kilogramo. Sin embargo, esta tarde, el norte de Texas está registrando cifras que se dispararán a cerca de 6000 julios por kilogramo. 6000. Es como si alguien estuviera cargando un cañón de energía directamente sobre el área. Y aquí está la clave. Toda esa energía no hace nada por sí sola. Es como una bomba sin mecha. Todo el mundo, meteorólogos incluidos, está esperando esa chispa. Pero no parece que vaya a suceder. El cielo está tranquilo. No hay nubes amenazantes en el horizonte. Y las horas pasan sin señales claras. La calma antes de la tormenta, como dicen. Entonces, de repente, aparece esa primera señal. Al norte de Pampa, Texas, pequeñas gotas de lluvia comienzan a caer tímidamente. Pero estas no son lluvias normales, son el preludio. En minutos, esas gotas evolucionan y una nueva tormenta nace con fuerza. En el radar, las primeras señales de rotación hacen que los meteorólogos peguen los ojos a las pantallas. Es casi como si una fuerza invisible estuviera tomando el control de la atmósfera, moldeando las tormentas con un propósito malévolo. Y esto no es todo. Más tormentas empiezan a surgir en rápida sucesión, como piezas de un rompecabezas climático que se está ensamblando. Estas tormentas, en lugar de dispersarse, se fusionan en un sistema más grande, más fuerte, y para sorpresa de todos, comienzan a moverse hacia el sur. Este movimiento es extraño, inusual, un detalle que no pasa desapercibido para los cazadores de tormentas más experimentados. La tensión sube cuando el radar muestra que estas tormentas están cada vez más inclinadas a rotar. Cada cuadro, cada actualización, las coloca más cerca de algo grande,
Y luego, como un golpe en el estómago, una nueva tormenta estalla justo sobre Turkey, Texas. Esta no es una tormenta cualquiera. Desde el momento en que aparece, empieza a girar como si tuviera prisa por desatar el caos. Sin previo aviso, un embudo empieza a formarse, descendiendo del cielo con una precisión letal. Apenas se puede distinguir al principio, una figura fantasmal que lucha por tomar forma. Pero en cuestión de segundos, la niebla y la lluvia lo ocultan de la vista. Eso no importa. Lo que importa es lo que está sucediendo dentro. El tornado está creciendo, fortaleciéndose con una rapidez aterradora. El suelo comienza a temblar bajo la fuerza del viento, mientras la tormenta grita su llegada al mundo. Esto no es solo un tornado, es un monstruo en formación y no está interesado en mostrar misericordia. El cazador de tormentas Russ Contreras se aproxima desde el sur, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada segundo cuenta, y sin perder tiempo, enciende su cámara, listo para capturar lo que podría ser el espectáculo de su vida. Frente a él, el tornado finalmente revela su verdadera magnitud, y lo que se pensaba que era un embudo moderado, ahora se presenta como un monstruo en toda regla. Al ajustar el contraste del vídeo, el vórtice emerge con mayor claridad. Es un tornado de cuña, enorme, escondido tras un velo de lluvia. Este tipo de tornados son especialmente traicioneros, ya que su amplitud y la falta de visibilidad los convierten en amenazas silenciosas. El coloso se mueve con una lentitud engañosa, avanzando a menos de 20 millas por hora, pero lo que le falta en velocidad lo compensa con potencia. Los árboles y la vegetación que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino son arrancados de raíz, arrojados al aire como juguetes. Por fortuna, el tornado parece estar realizando su danza destructiva en un campo abierto, lejos de zonas habitadas. Es un respiro momentáneo para quienes observan desde la distancia, pero nadie baja la guardia. Entonces, como si no fuera lo suficientemente difícil de rastrear, el tornado comienza a absorber aún más lluvia, convirtiéndose en un fantasma aún más esquivo. Para cualquiera en tierra, la tormenta es ahora completamente invisible. El radar es la única herramienta que puede dar pistas sobre su posición. Y justo en este momento, la trayectoria del tornado cambia. Ahora se desvía ligeramente hacia el este. Y eso solo puede significar una cosa: está entrando en una fase de oclusión. En términos meteorológicos, una oclusión de tornado ocurre cuando la matriz de tormenta decide formar una nueva área de rotación, abandonando la rotación anterior, lo que en teoría debería debilitar al tornado. Pero aquí es donde las cosas toman un giro peligroso. En lugar de desvanecerse pacíficamente, este gigantesco tornado de cuña comienza a reducir su ancho. Sin embargo, en lugar de perder fuerza, la reducción concentra toda su energía en un área más pequeña. Es como una patinadora que junta los brazos mientras gira, aumentando su velocidad de rotación. El monstruo ahora es más delgado, pero también más feroz. Mientras esto ocurre, al este del pueblo de Matador, el meteorólogo Braden Barton y su amigo están en posición, atentos al horizonte. Y entonces lo ven. Oh sí, creo que tienes razón, un gran tornado. Oh Dios mío, sí, definitivamente puedo verlo en mi teléfono. Gran tornado, ese es un gran tornado. Ahí está, ¿verdad? No, se dirige directamente hacia el pueblo. Está justo frente a nosotros. El tono de su conversación pasa rápidamente de la emoción a la alarma. El tornado, ahora claramente visible, está avanzando directo hacia Matador. El suelo bajo sus pies parece temblar mientras el embudo arranca la capa superior de tierra, dejando un rastro de devastación que no se puede ignorar. Es como si la tierra misma estuviera siendo despojada de su piel, con el aire cargado de polvo y escombros girando frenéticamente alrededor del vórtice. En este punto, el monstruo no muestra signos de desaceleración. Lo que comenzó como un evento meteorológico impresionante, ahora amenaza con convertirse en una tragedia. La gente en Matador tiene segundos,
tal vez minutos, para buscar refugio. Y para Russ Contreras y los meteorólogos, no hay nada más que hacer que documentar el poder de la naturaleza en su forma más extrema y rezar para que las vidas humanas queden intactas. Lo que está ocurriendo ahora es algo que solo se ve en los tornados más extremos y letales que la naturaleza puede crear. Hace apenas unos minutos, estábamos viendo un vórtice impresionante, pero lo que tenemos frente a nosotros ahora es algo completamente diferente. Este tornado no es solo poderoso, es una fuerza de destrucción sin precedentes. La tormenta sigue moviéndose peligrosamente cerca de Matador, y a medida que avanza, su embudo continúa estrechándose, concentrando aún más su energía. El contraste es aterrador. A poco más de 200 yardas de distancia, una casa permanece intacta, como si el tornado hubiera decidido ignorarla. Pero para otras viviendas en su trayectoria, este no es el caso, especialmente para la casa de la familia Marshall. En este momento, el monstruo apunta directamente hacia su hogar, y la devastación está a segundos de distancia. El primer golpe de la tormenta lo reciben los árboles al norte de la propiedad. Grandes robles que han soportado décadas de tormentas son ahora destruidos más allá de lo imaginable. No solo están derribados, están mutilados, arrancados del suelo con una violencia indescriptible. Algunos de ellos, robles centenarios, están completamente despojados de su corteza, una señal de la brutalidad de los vientos que ahora alcanzan velocidades imposibles. El siguiente en la línea de destrucción es el granero en la propiedad de los Marshall. En cuestión de segundos, la estructura queda prácticamente desintegrada. La madera y el metal que alguna vez formaron su esqueleto ahora vuelan por el aire, girando en el embudo como si fueran hojas secas. Luego, una pequeña casa de piedra, sólida y robusta, parece ofrecer resistencia, pero incluso una estructura de piedra pura no es rival para este coloso. En un instante, la casa de piedra se derrumba hasta los cimientos, pulverizada por los vientos implacables. Y entonces, el tornado alcanza el corazón de la propiedad, la casa principal. La familia Marshall está escondida en el sótano, escuchando cómo el mundo sobre ellos es despojado pieza por pieza. Las paredes ceden primero, luego el techo es arrancado como si fuera papel. Los muebles, los electrodomésticos, los recuerdos familiares, todo es levantado en el aire y arrojado al embudo. Los coches estacionados frente a la casa, vehículos que pesan miles de libras, son levantados como si fueran juguetes, desapareciendo en la rotación del tornado. Milagrosamente, y contra toda probabilidad, los Marshall sobreviven. Su decisión de refugiarse en el sótano les salva la vida, pero lo que queda de su propiedad es poco más que un vacío. Los árboles han sido arrancados de raíz y arrojados lejos de la propiedad, dejando el paisaje desnudo y desolado. La fuerza del tornado es tan abrumadora que incluso la base de concreto y las aceras de la casa muestran grietas profundas y desplazamientos. Lo único que permanece intacto es el sótano, el refugio que los protegió. Es difícil imaginar cómo alguien podría salir vivo de algo así. Sin embargo, el precio de su supervivencia es alto. Todo lo demás, desde sus medios de vida hasta los pequeños elementos que formaban parte de su hogar, ha sido aniquilado. Este no es solo un ejemplo más de la fuerza de un tornado. Esto es el testimonio de lo que sucede cuando la naturaleza muestra su rostro más brutal, un recordatorio de que incluso lo más sólido y seguro puede desaparecer en cuestión de segundos cuando te enfrentas a un gigante como este. El tornado, ahora un monstruo completamente desarrollado, continúa su camino hacia Matador, arrancando no solo árboles, sino también la misma capa superior de hierba y suelo. Es una visión surrealista. El suelo parece desmoronarse bajo la fuerza del embudo, como si estuviera siendo arrancado por gigantes invisibles. De repente, uno de los coches de los Marshall es levantado por el tornado, girando en el aire como un juguete y siendo lanzado a más de 200 yardas de su ubicación original.
Es una demostración aterradora del poder absoluto de esta tormenta. Mientras tanto, James Leo, un científico y empleado del Servicio Nacional de Meteorología, junto con su hijo Dylan, persiguen la tormenta desde el sur. Al acercarse al pueblo, notan que el tornado está casi completamente envuelto en lluvia, haciendo que su estructura sea casi imposible de discernir a simple vista. Pero de repente, como si la naturaleza decide ofrecer un momento de claridad antes del caos, la lluvia se despeja ligeramente cuando James y Dylan llegan al centro de Matador. Es entonces cuando ven el verdadero alcance del monstruo. El tornado está peligrosamente cerca del pueblo, rozando el borde norte con su implacable fuerza destructiva. Las casas empiezan a sucumbir al embudo, una tras otra, como si fuera de papel. Sorprendentemente, es solo en este momento, cuando el tornado ya está destruyendo propiedades, que las sirenas locales comienzan a sonar. Según James, esto ofreció apenas 4 minutos de advertencia para las familias en la trayectoria del tornado, un tiempo que podría haber marcado la diferencia para salvar más vidas si hubiera llegado antes. ¿Está esto entrando en el pueblo?, Zrenia pregunta a Dylan, su voz cargada de incertidumbre mientras observa desde el vehículo. James, con los ojos fijos en la tormenta, murmura: «Podría ser o...». Sus palabras se cortan al ver el siguiente acto de destrucción. Una casa que ni siquiera estaba en el campo directo de los vientos siente los efectos colaterales del embudo. Todo lo que queda en pie son 2 habitaciones. El resto de la casa se convierte en escombros dispersos por el aire. El tornado sigue avanzando, su hambre de destrucción insaciable. Otra casa a la derecha es alcanzada. Primero, el techo es arrancado con un crujido ensordecedor. Luego, en un movimiento rápido e implacable, toda la estructura es absorbida hacia el núcleo del tornado, desintegrándose en pedazos que son lanzados con tanta fuerza que dejan cráteres en el suelo al impactar. Cada golpe de los escombros es un recordatorio de la fuerza letal que este vórtice lleva consigo. El tornado finalmente encuentra su próximo objetivo, la casa de Anthony Boyd. Al ver el embudo acercarse, Anthony no pierde tiempo y corre hacia el refugio contra tormentas que había instalado previamente. Es esta decisión la que probablemente salvará su vida. Desde el interior del refugio, escucha el rugido ensordecedor mientras su casa está arrasada por completo. Los árboles que rodeaban la propiedad son despojados de su corteza, mutilados hasta quedar irreconocibles. Su camioneta azul, que había sido su orgullo, es levantada como si no pesara nada y desaparece en la tormenta. Cuando finalmente pasa el tornado, Anthony se encuentra atrapado dentro de su refugio. La espera es agonizante, pero mantiene la esperanza de que la ayuda llegará pronto. Sin embargo, cuando los equipos de búsqueda y rescate llegan a su propiedad y no ven ningún vehículo, se supone que no hay nadie en casa. La ironía de la situación es aplastante. Su camioneta, llevada por la tormenta, lo condena a la invisibilidad. Finalmente, un amigo logra liberarlo del refugio. Al salir, Anthony contempla la devastación absoluta que lo rodea. No queda nada de su casa, de sus árboles, ni siquiera de sus pertenencias. Todo ha sido arrasado por el monstruo, pero el golpe final llega al día siguiente cuando encuentra su camioneta. Había sido lanzada a más de media milla de distancia, descansando en un campo abierto como un testimonio más del alcance abrumador de la tormenta. Esto es lo que parecía, una escena de otro mundo, como sacada de una pesadilla. En los cientos de casos registrados de daños por tornados, este nivel de destrucción vehicular es prácticamente inaudito, reservado solo para los tornados más violentos que la historia haya conocido. Pero la locura no termina aquí. Lo que hizo que este evento fuera aún más surrealista fue el descubrimiento de que el motor completo de la camioneta simplemente había desaparecido. No estaba en el chasis, ni siquiera en las cercanías del lugar. Más tarde, lo encontraron, destrozado y parcialmente hundido en un lago cercano,
arrojado en dirección opuesta al resto del vehículo. Era como si la tormenta no solo hubiera destruido, sino que también hubiera reescrito las leyes de la física en su paso. Mientras tanto, James Leo y su hijo Dylan siguen persiguiendo al monstruo. Están conduciendo perpendicularmente al vórtice, tratando de anticipar sus movimientos mientras el tornado avanza hacia ellos con una fuerza implacable. Desde la perspectiva de Dylan, el tornado es tan inmenso que apenas cabe en el marco de su cámara. Su tono se torna frenético cuando lo ve de cerca por primera vez. ¿Qué es eso? Creo que lo veo. Espera, está justo ahí, papá. Papá, está justo ahí, exclama Dylan señalando hacia el horizonte, donde el colosal embudo parece tocar el cielo y la tierra al mismo tiempo. James, con la voz más serena pero cargada de urgencia, responde: Sí, lo veo. Dylan apenas puede contener su pánico. Dios mío, vámonos, vámonos. El momento se siente eterno. El rugido del tornado, profundo y omnipresente, inunda el ambiente mientras James gira el volante para escapar hacia el sur. La tensión está al límite, y cada segundo cuenta. La cámara del tablero capta la escena con claridad impactante. El monstruo está justo detrás de ellos, dominando el paisaje como un titán furioso. «Vámonos, vámonos, lo veo», repite Dylan, su voz ahora un grito de pura adrenalina. Mientras aceleran para ponerse fuera de peligro, el tornado parece ganar fuerza, como si responde al desafío de quienes intentan escapar. Los escombros vuelan por todas partes, una lluvia de fragmentos que convierten el aire en un campo de batalla. Los árboles cercanos son arrancados de raíz y arrojados al azar, mientras los postes eléctricos se doblan como si fueran ramitas. Cada giro de las ruedas del coche parece un triunfo contra la naturaleza, pero el peligro sigue siendo palpable. James mantiene la calma en la medida de lo posible, enfocándose en la carretera y calculando cada movimiento. «Dylan, necesitamos salir de aquí. Mantén los ojos en el radar», dice con firmeza, tratando de contener el miedo que inevitablemente se filtra en su voz. El viento comienza a golpear con más fuerza, sacudiendo el vehículo como si fuera un juguete en manos de un niño caprichoso. Desde el espejo retrovisor, Dylan sigue viendo la imponente figura del tornado, ahora parcialmente envuelto en una niebla de lluvia y escombros. Pero incluso con la visibilidad disminuida, su presencia es innegable. Finalmente, después de lo que parecen horas, pero son solo minutos, James y Dylan logran poner suficiente distancia entre ellos y el tornado para tomar un respiro. La carretera frente a ellos está cubierta de restos, ramas, pedazos de techos y lo que parecen pertenencias personales dispersas como si alguien hubiera vaciado una casa entera en el camino. Dylan baja la cámara. Sus manos temblorosas reflejan la intensidad del momento. ¿Lo grabaste todo, Zrenia?, pregunta James, sin apartar los ojos de la carretera. Sí, papá, creo que sí. Fue increíble. Pero qué miedo, Dios mío, responde Dylan, tratando de procesar lo que acaba de experimentar. Aunque han escapado del peligro inmediato, ambos saben que esta tormenta aún no ha terminado. Para ellos y para los habitantes de Matador, esta será una tarde que quedará grabada en sus mentes para siempre. El tornado continúa su implacable marcha hacia el sur, acercándose rápidamente a la intersección de la carretera 62 con la carretera 70. Este cruce, rodeado de casas y negocios locales, está a punto de convertirse en un campo de devastación total. La magnitud del desastre no tarda en alcanzar un nuevo nivel. Directamente en la trayectoria del monstruo se encuentra la casa de Danana Grundy, la alcaldesa de Matador. La propiedad, una extensión próspera que incluye 6 estructuras separadas, la casa principal, una piscina, cobertizos agrícolas y un pequeño granero, es un testimonio del esfuerzo y dedicación de años de trabajo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, toda esa vida construida es aniquilada.
Cada edificio es literalmente barrido del mapa, dejando apenas un rastro de escombros. Pedazos de madera, concreto y objetos personales vuelan como proyectiles, mezclándose con el caos de la tormenta. Pero la furia del tornado no se detiene ahí. A solo unos metros, 2 casas más sucumben a la misma fuerza devastadora, reducidas a un amasijo de fragmentos indistinguibles. Es una escena de pesadilla. Lo que hace instantes eran hogares vibrantes, ahora son meros recuerdos. Y aún así, en un contraste perturbador, otras viviendas a escasas 50 yardas permanecen casi intactas. El daño se limita a algunas tejas arrancadas, una muestra inquietante de la naturaleza caprichosa del tornado que concentra su ira en un núcleo cada vez más estrecho y afilado. Mientras el embudo sigue su curso, otra casa al sur es alcanzada. En este caso, no queda nada, ni siquiera los cimientos. La losa de concreto parece haber sido barrida con una precisión quirúrgica, como si el suelo mismo hubiera sido despojado de su esencia. El tornado sigue su avance y llega a la carretera 62. Aquí, los negocios locales se convierten en las siguientes víctimas. Un pequeño edificio de almacenamiento industrial es destrozado, lanzando láminas de metal y fragmentos de maquinaria al aire, como si fueran confeti en un macabro espectáculo. Cuando el núcleo del tornado cruza la carretera, el asfalto no es rival para su poder. Trozos enteros de pavimento son arrancados, dejando cráteres irregulares que revelan la tierra desnuda debajo. Escombros y suciedad se incrustan en el suelo, convirtiendo la carretera en un paisaje surrealista de destrucción. Pero lo más trágico está por suceder. En el estacionamiento de una gasolinera, Randy Rowland, un camionero de 59 años originario de Oklahoma, se encontraba buscando refugio en la cabina de su camión. Probablemente pensó que el vehículo, un gigante de acero y peso, sería suficiente para protegerlo. Pero el tornado tenía otros planes. Sin previo aviso, el camión fue violentamente levantado del suelo, girando en el aire como un juguete lanzado por una mano invisible y luego arrojado brutalmente al otro lado de la carretera. El impacto destrozó completamente el vehículo, convirtiéndolo en una maraña de metal retorcido. Randy fue expulsado de la cabina con una fuerza que desafiaba la imaginación. Aunque sobrevivió al impacto inicial y logró intentar ponerse de pie, sus heridas resultaron fatales. Minutos después, Randy fue declarado fallecido en una ambulancia mientras era trasladado al hospital. Las palabras no pueden capturar del todo la pérdida de un hombre que, según quienes lo conocieron, era un esposo amoroso, un padre dedicado y un amigo leal. Randy Rowland, un hombre común que vivía una vida extraordinaria en los pequeños gestos de bondad y generosidad, será eternamente extrañado por su familia y comunidad. Muy cerca, 2 hombres, Troy Hernández y Víctor Valenzuela, se encontraron estacionados en un pequeño remolque de trabajo como parte de un proyecto cerca de Matador. Cuando llegó el monstruoso tornado, no había tiempo ni lugar donde resguardarse. El remolque en el que estaban fue brutalmente levantado por el embudo, girando descontroladamente en el aire antes de ser arrojado con fuerza contra una casa cercana. La violencia del impacto fue devastadora, llevándose la vida de ambos hombres en el acto. Troy y Víctor fueron recordados como personas excepcionales, tanto en su vida profesional como personal. Siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa para todos, su pérdida dejó un vacío imposible de llenar. La casa contra la que impactó el remolque tampoco tuvo oportunidad. Fue completamente destruida, arrasada hasta los cimientos. Milagrosamente, los propietarios que estaban dentro lograron sobrevivir gracias a un refugio contra tormentas instalado en la propiedad. Un recordatorio de lo esencial que es tener un plan de seguridad en estas situaciones. Sin embargo, el peor daño de la carretera no ocurrió allí, sino en la tienda Dollar General, que había sido inaugurada hacía solo unos meses. Lo que una vez fue una estructura robusta y moderna quedó reducida a escombros irreconocibles.
Las vigas de soporte, diseñadas para soportar condiciones extremas y ancladas en una losa de concreto, fueron arrancadas y retorcidas como si fueran de papel. Lo más desconcertante de todo estaba justo fuera de la tienda. Los volardos de concreto reforzados con varillas de acero que rodeaban el edificio, pensados para resistir impactos vehiculares, habían sido destruidos por completo. Algunos estaban rotos en fragmentos, otros arrancados de raíz. La fuerza requerida para que algo así ocurriera es casi inimaginable, un testamento del poder descomunal de este tornado. La última estructura en sucumbir al embudo fue la subestación eléctrica del pueblo. A medida que el núcleo del tornado pasó por el lugar, partes de la subestación quedaron devastadas, sufriendo daños equivalentes a una categoría EF3. Desde el aire, la escena era surrealista. Parecía como si una explosión masiva hubiera destruido la carretera y sus alrededores, dejando un rastro de devastación que contaba una historia de vidas alteradas y sueños destruidos. A lo largo del camino de destrucción, múltiples vehículos fueron levantados, triturados y esparcidos como si fueran juguetes de un niño gigante. En un estanque cercano, el motor de un camión fue encontrado parcialmente sumergido, separado por completo del resto del vehículo, que ahora era una masa irreconocible de metal retorcido. Alrededor del estanque, lo que antes eran autos, ahora eran amasijos de acero envueltos unos sobre otros, cada uno testificando la intensidad de los vientos huracanados. Un poco más al sureste, se encontró la casa de Joe y Dale Baumgartner, directamente en la trayectoria del tornado. Con el sonido de las sirenas aún resonando en el aire, la pareja tomó la única decisión que podía en ese momento: refugiarse en la habitación más interior de su hogar. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para protegerlos del poder absoluto de la tormenta. En cuestión de segundos, toda la casa fue desintegrada, arrancada del suelo como si nunca hubiera estado allí. Mientras los escombros volaban por el aire, la ferocidad del tornado marcaba su paso, dejando cicatrices profundas en el terreno y en los corazones de quienes sobrevivieron. Para los Baumgartner no hubo oportunidad de escapar. Una tragedia más en una noche que ya había cobrado demasiadas vidas. Los cazadores de tormentas Val y Amy Caster rápidamente cambiaron de modo de persecución a búsqueda y rescate al encontrarse con el trágico escenario que una vez fue la casa de los Baumgartner. Rodeados de escombros, lograron rescatar a Dale, quien estaba atrapado pero con vida. Sin embargo, la esperanza de un final feliz para la familia se desvaneció rápidamente al descubrir que Joe no había sobrevivido. Joe Baumgartner no era solo un miembro de la comunidad, era un pilar de matador. Durante 27 años, enseñó en las escuelas locales, tocando vidas incontables con su amabilidad y pasión por los jóvenes. Conocida cariñosamente como Nana Joe, su legado estaba tejido en el corazón de quienes la rodeaban. Amaba su vida, su comunidad y las personas que hacían de Matador su hogar. Tras el impacto en la casa de los Baumgartner, el tornado comenzó a reducirse rápidamente, aunque su fuerza todavía era palpable. Su siguiente objetivo fue una torre de radio, que fue derribada con facilidad, seguida por una última casa que fue completamente destruida antes de que el embudo finalmente comenzara a disiparse en un campo abierto. Desde una distancia segura, James y Dylan capturaron el momento dramático en el que la furia del tornado se desvanecería. «Déjame grabar el tornado disipándose», dijo James, con la voz entrecortada mientras sostenía su cámara firmemente. El vórtice, que minutos antes había desatado una destrucción inconcebible, desaparecía lentamente en el horizonte, dejando a su paso un silencio inquietante. Cuando los equipos de rescate y los aficionados al clima comenzaron a llegar al área, la verdadera magnitud de la devastación se hizo evidente. Grandes árboles de mangle, famosos por ser algunos de los más resistentes del mundo, habían sido despojados de su corteza y mutilados como si fueran meros palillos de dientes.
Vehículos habían sido lanzados por los aires y destruidos más allá de todo reconocimiento, mientras que las casas fueron aplastadas hasta convertirse en escombros irreconocibles. Sin embargo, no todo fue tan oscuro como pudo haber sido. Originalmente, el tornado estaba en trayectoria directa hacia el centro del pueblo, un área densamente poblada con cientos de casas y negocios. Si el embudo hubiera mantenido esa trayectoria, las pérdidas humanas y materiales habrían sido mucho mayores. Aún así, incluso al apenas rozar el área, la destrucción fue suficiente para cambiar vidas para siempre. El Servicio Nacional de Meteorología, junto con el Instituto de Viento de Texas, clasificó el tornado como un EF3. Pero lo más importante no era solo la clasificación, sino las preguntas que surgieron sobre las sirenas de alerta. ¿Por qué no sonaron hasta que el tornado ya estaba dentro del pueblo? ¿Por qué no se dio más tiempo para que los residentes buscaran refugio? El matador tenía varios refugios contra tormentas, pero el tiempo de reacción fue simplemente insuficiente. Además, se discutió ampliamente cómo la zona de riesgo había sido subestimada en los pronósticos meteorológicos anteriores. El riesgo severo, clasificado en apenas un 5% alrededor de Matador, fue ajustado tarde cuando el tornado ya había tocado tierra y desatado su fuerza. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video.